Con la vida de Abraham, viendo algunos de los acontecimientos de su vida. El primer domingo, si os acordáis, vimos ese tema con Lot. ¿Os acordáis, no? Que esto ya está, ya no está en marcha, vale, gracias. Su relación con Lot, su sobrino, que dándole la oportunidad para ir a la derecha o a la izquierda, lo que hizo fue directo a todo lo mejor que había. Y lo que vino a consecuencia, la primera sesión en esta mañana la enseñó José y habló, ese grito lo reconozco, y José habló de decisiones, y Lot tomó decisiones. Ya lo creo que sí. ¿Y cómo llegaron a su vida las consecuencias de esas decisiones? Pero eso fue hace 3.800 años y la cosa no ha cambiado. Cuando tú tomas decisiones y cuando yo tomo decisiones, me llegan ¿qué? Consecuencias. Igual que Lot. Espero que no las mismas, porque espero que aprendamos de él y de otros a tomar buenas decisiones. Pero el primer domingo vimos en Abraham, con él siendo una persona bastante rica, vimos la gracia de Abraham teniendo recursos, la gracia de Abraham para con su sobrino. Vimos la confianza de Abraham para con Dios, ofreciéndole a Lot lo que él quería de la tierra que era de Abraham. Tal confianza tenía Abraham en Dios que le ofreció lo que quisiera. Y luego vimos también la paciencia de Dios. ¿Paciencia para qué? Esperar en Dios. Si Dios ya le había prometido prosperidad y era cuestión de esperar. Prosperidad espiritual, prosperidad en su caso también física, material, y él tenía paciencia. Gracia, confianza, paciencia. La semana pasada vimos la misericordia de Abraham en ir a buscar a ese, no lo voy a decir, a ese sobrino, ir a por él, misericordia con él, aunque había sido pues Abraham se arriesgó, él y todos sus siervos, para ir a por ese, y le rescató. Y luego vimos que cuando el rey de Sodoma le ofreció los despojos de toda su ciudad, Abraham dijo: ni hablar, no quiero nada, yo solo quiero lo que me ha dado Dios. Ojalá nosotros tengamos ese contentamiento también. Y no estemos como el mundo, casi todo el mundo, más, trabajo para más, y todo es más, acumular, ¿y para qué? Como cristianos debemos estar tan contentos con lo que Dios nos ha dado que podemos incluso ser generosos. Podemos dar, como él dio el diezmo ahí, en la primera vez en la Biblia que dieron diezmo fue Abraham y nadie se lo pidió. Por lo menos ninguna persona se lo pidió. Dios en su corazón movió, y gracias a Dios, gracias a las ofrendas de nosotros en la iglesia podemos estar aquí. Y nadie aquí va pidiendo tu ofrenda o tu diezmo, nadie te lo ha exigido jamás. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios obra en el corazón de cada creyente. Pero el creyente que está contento en Dios es el que va a ser generoso con Dios. El otro va a dar regañadientes. A ver cuánto tengo que dar. Me falta este mes un poquito menos, Señor. Y luego determinación. Ahí tenemos la determinación de Abraham en decir: yo me quedo con solamente lo de Dios.
Yo no quiero nada de nadie más. Hombre fuerte, hombre serio, en sus convicciones, aunque tenía muchos recursos. Hoy cambiamos completamente de situación, no de persona, va a ser Abraham, pero muy diferente. Hoy en su vida vamos a ir al capítulo 22 de Génesis, al capítulo 22 de Génesis, y vamos a ver aquí un relato. Nos leyó Luis una parte muy importante del texto, pero vamos a leer el pasaje. Voy a intentar hacer lo menos posible comentario para poder luego hacerlo. No os prometo nada, pero es lo que intentaré hacer. Fijaros en esa frase: tu hijo, tu único hijo. Fíjate en esa frase en el texto, ¿de acuerdo? Y también vamos a ver este mapa. Este es el mapa de Israel, ya deberíais ir reconociéndolo, ¿no? Tantas veces que lo pongo allí, ¿no? Pero vamos a ver los sitios que salen en la historia de hoy. Génesis 22, tenemos a Jezreel y a Samaria. Bueno, no es que salga mucho hoy, pero están al norte. Pero lo que nos interesa es la ciudad del sur, que es Beerseba, o Beerseba, creo que es, ¿no? Está en inglés allí. Veis que está muy al sur del país. Y antes de poner la siguiente imagen, vamos a leer unos versículos y lo pondré en su momento, ¿de acuerdo? Vamos a leer. Versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ay, qué prueba le viene a Abraham. Nunca en su peor pesadilla le habría venido que Dios le pidiera esto. Jamás. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí, Señor. Dios siempre le había tratado bien, eran cosas buenas, su relación con el Señor era tremenda y alegre y tal. Y sí, Señor, ¿qué quieres? Con expectativa, a ver, ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo. ¿Por qué dijo único hijo? Porque tenía otro hijo. Porque este era el único hijo prometido, el único hijo de la promesa de Dios, Isaac. Tu hijo, tu único hijo con Sara, Isaac, a quien amas. Claro. Y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. Holocausto es lo que se hace con los animales, con becerros y ovejas y cabras, toros. Ofrécelo allí en holocausto al hijo sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Dónde está Moría? Claro que se dice así. Moría, lo he oído de las dos maneras. No tiene acento, así que creo que es Moría. Moría está ahí. ¿Y qué? Bueno, resulta que Moría es el mismo lugar donde luego va a estar el templo, muchos siglos más tarde, donde está Jerusalén, posiblemente el mismísimo sitio, que ocurre en varias ocasiones a lo largo de la historia bíblica. Pero esa es la primera mención. Abraham está en el sur y le dice Dios: vete al norte, viaja y vete a estos montes y te voy a indicar un lugar. ¿A qué distancia estaba?
Bueno, ahí tenemos los kilómetros y las millas, kilómetros, y tú le pones ahí la marca, más o menos sale a unos 60 kilómetros por avión. Pero hay veces que son montañas, así que el camino, vete a saber cuántos tendría. Entonces no lo va a hacer, no es un viaje que va a hacer en un día, porque van a ir caminando, ¿vale? Y entonces, antes de seguir leyendo, os voy a leer unos versículos en Hebreos, porque en Hebreos, capítulo 11, tenemos una cita que se refiere exactamente a este evento. Se refiere a esto y nos explica un poco. Porque, bueno, vamos a leer el versículo 3 primero. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Oye, estas no son solamente palabras. Ponte en el lugar de Abraham. Dice el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Le llevó 2 días hacer el viaje, arrancando de madrugada, y al tercer día lo vio. Así que bastante camino, ¿eh? Sería caminar de aquí a... No se me ocurre. ¿Cuántos? Más o menos, sí, más o menos. ¿Vale? De aquí a casi, bueno, a Rentería, yo creo que quedaría por unos 60. Entonces, caminar. Ahora, mira lo que dice Hebreos. Fíjate, porque, bueno, sigo hablando, pero mira el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos. ¿Qué está pensando Abraham durante 2 días? ¿De qué está hablando durante 2 días Abraham? Pues no sé de qué está hablando, pero sé de qué está pensando. Son mis últimos días con mi hijo. O por lo menos le tengo que matar. Dios me ha dicho... O sea, son cosas que casi como que cortocircuitan, ¿no? Y entonces dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, ¿qué dice? Iremos hasta allí, adoraremos y... ¿Cómo que volveremos? ¿Cómo van a volver si él va a ofrecerle en holocausto? ¿Por qué diría Abraham, y volveremos a vosotros? Alguna razón tendrá. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Fíjate qué ironías. Y Isaac está llevando la leña sobre el cual él va a ser sacrificado. Y evidentemente Abraham lo sabe. Y tiene el corazón partido. Es que no sabe, seguramente, es que Abraham no sabe qué va a pasar. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Vale, el versículo en Hebreos es este. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Le ofreció o no? Sí. Sí y no. Sí y no, ¿verdad? Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito de Sara, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Recuerda toda la historia de cuántos años tuvo que esperar para Isaac? Así que después de tantos años, viendo a su esposa muy anciana tener un hijo, Abraham ya sabía que podía depender de Dios y podía confiar en el Señor. Pero es que lo que le acaba de pedir, ¿qué es eso? En Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Lo que nos dice este pasaje es, primero nos dice que Abraham tenía en mente, pues voy a tener que sacrificarle, pero Dios le va a levantar, de alguna manera Dios le va a resucitar.
Bueno, Abraham se equivocó, pero se equivocó por el lado bueno, ¿no? Digamos. Porque él se levantó de mañana y dijo, sí, Señor, allá voy. Y cuando Dios nos dice a nosotros, haz esto, haz eso, y tenemos que tomar una decisión. O no hagas esto, no hagas eso, aléjate de eso, quita eso de tu vida. Qué difícil es. Pero mira qué ejemplo tenemos en Abraham. Que algo increíblemente difícil de entender, hasta por nosotros hoy, sabiendo la historia, nos parece, pero Señor, ¿de verdad le pediste tal cosa? Si va en contra, parece, de todo lo que tú has enseñado hasta este momento, de quitar la vida de otro ser humano, ¿no? Entonces tenemos aquí que Abraham tiene esa fe en el Señor, de que el Señor arreglará, de alguna manera el Señor va a resucitar a mi hijo, porque yo sé que mi hijo es el hijo prometido y es el hijo que va a ser, de donde venga, de donde vaya o salga, una línea de donde va a salir el Mesías en su día. Vale, bien. Había otra cosa que iba a hacer en Hebreos y no me acuerdo qué es, ya me vendrá luego. Así que vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir leyendo en el pasaje, en el versículo, estamos en el 7. Vale. Abraham e Isaac empiezan a caminar solo ellos, papá e hijo. Isaac dice, oye papá, si fuera, yo diría, ya sé que tienes mala memoria, pero ¿no se nos ha olvidado algo? ¿No se nos ha olvidado algo? Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, qué respeto, ¿no? Y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¡Buah! ¡Qué pregunta! Ojalá se hubiese callado. ¿Por qué me haces esa pregunta? La respuesta de Abraham, increíble. Qué hombre de fe, qué visión, qué capacidad de entender quién es Dios y qué es lo que es capaz de hacer Dios. Abraham le dice al hijo, porque Abraham no sabe qué va a pasar. Tiene una idea, como dice el versículo, pero no sabe. Y respondió Abraham, dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Es la única respuesta que recibió. Isaac diría, vale, pues vaya, qué cosa, nunca hemos hecho esto antes. ¿Qué es lo que va a pasar? De la misma manera que Dios proveyó cordero en el huerto de Edén para tapar la vergüenza de Adán y Eva, ahora la Biblia nos va ampliando la historia del cordero. La historia del cordero. Y cuando llegamos al final de la Biblia, el cordero viene y vence sobre Satanás y todo su dominio malo. El cordero que va apareciendo aquí en el Antiguo Testamento, cada vez sumándole cosas, sumándole doctrinas, sumándole verdades. Y aquí vemos a un cordero que se necesita para sustituir. Pero Abraham no sabe eso.
Él lo dice, pero él no sabe que va a haber un carnero en el bosque. Dice 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. De todo lo que Abraham tenía, todas las tierras, todo el ganado, su familia, sus siervos, todo lo que Abraham decía, mío, todo esto es mío. Lo más grande para él era mi hijo, la promesa de Dios. Mi hijo, este es mi hijo. ¿Conoces? Este es Isaac, te lo presento, mi hijo. Y ahora le pone encima del altar. Y Dios pidió de él su más grande posesión. Él ya había demostrado que las posesiones para él, yo soy rey de Sodoma, yo no quiero nada de lo que tengas tú. Lot, coge lo que quieras. Pero había una posesión en su corazón que, según un gran teólogo y escritor, A.W. Tozer, decía, se aproximaba a esa posesión quizás a ser su Dios. Y todo su cariño y toda su visión y todo su amor estaba en ese hijo. Y Dios dijo, Abraham, esto hay que corregirlo. ¿Qué amas tú? ¿Qué quieres tú en la vida? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Jubilarte con dinero? ¿Viajar? ¿Piso? ¿Coche? ¿Que tu hijo haga esto? ¿Que tu hija haga esto? ¿Tienes planes? Sí. ¿Para tus cosas? ¿Y mis cosas? Sí. Pero Dios nos está vigilando como buen padre. Y cuando alguna cosa empieza a convertirse en un ídolo, Dios es celoso y Dios actuará. No es una fórmula matemática de que sí, pam, esto. Pero vemos a Job, ¿verdad? Job era rico, era riquísimo, el más rico de toda su zona. Y a él le vino unas pruebas tremendas, hijos y todo. Y él nunca supo por qué. Ni al final de la Biblia, ni al final del libro dice Dios, bueno, Job fue por esto. No le di. Si se lo dijo, no lo puso en la Biblia. Pero Dios nos va a probar. Y la prueba duele. ¿Qué son mis posesiones que Dios puede probar? Puede ser mis cosas, puede ser. Compras un coche que lo cuidas y cuidas. Digo coche porque soy hombre, de mujeres ya sé que tenéis otras cosas. Un coche que cuidas y viene algún sinvergüenza y ¡bum! O cualquier tontería, ¿no? Puede ser cosas, puede ser tu salud. Hay personas que viven para tener buena salud, comer todo lo... Vamos, hacen deporte y está bien hacer deporte, está bien comer bien y cuidarse, ya lo creo. Si no te cuidas, se nota normalmente. Y si no cuidas lo que comes, normalmente esa decisión de comer tiene consecuencias. Pero algunas personas, a ellos
se convierte en un Dios. Su cuerpo, su salud, Y Dios puede decir, vamos a tener que hacer algo ahí. Porque yo soy Dios, no tu cuerpo, no tu coche, no tu lo que sea, tu dinero. Estoy convencido también en el tema de ofrendas y eso, yo estoy convencido de que hay gente que se queda siempre apretado porque nunca son generosos con Dios. Estoy convencido de eso. Pero bueno, me puedo equivocar, pero creo que lo he visto suficiente para decir que sí. Pero mis cosas, mi salud, ¿qué otras cosas? Tengo mi familia, no, mi tiempo, por ejemplo, primero, mi tiempo. Ese para mí es grande. No me gusta que me interrumpan cuando estoy trabajando, liado ahí, no me gusta. Mi tiempo puede llegar a ser mi Dios. Nadie toca mi tiempo. Y Dios te manda a Carrefour, vas a coger algo y dices, ¿quién es más rápido? Esta, voy con esta. Vas allí y la persona de enfrente no ha pesado los tomates. Mi tiempo. Por poner un ejemplo tonto. O tu familia. Como fue Abraham, puede ser. Vale, vamos para adelante. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Es que para mí es difícil imaginar esto. Yo estaría, pero no puede ser, no he oído bien, porque esto Dios no lo hace. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, puede ser Jesucristo, puede ser un ángel del Señor señalado para eso, no sé. Yo creo que es Jesucristo, tengo una teoría, pero no hay tiempo para explicarla. Pero dice, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Lo mismo que dijo hacía 3 mañanas, ¿verdad? Heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios. ¿Es que Dios no lo sabía? Dios sabe todo. Pero Dios hace preguntas para enseñarnos a nosotros lo que quiere. Por cuanto no me rehusaste, tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham ya y tomó el carnero y él ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Lo ofreció en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, y por eso es muy posible, bastante probable, casi cierto, que es también donde murió Cristo Jesús. Por nuestros pecados. Si no en el mismísimo lugar, en ese lugar del planeta, sí. En ese lugar del país, sí. Porque muchas cosas sucedieron alrededor de esa zona. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Ahí hay una buena prueba, no es la que yo decía, pero hay una buena prueba de que era Jesús. Y yo mismo, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. ¿Cuántas veces lo ha dicho? 3. Dios iba a por este es mi hijo. Porque no me lo has rehusado, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar.
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y hoy en día podemos decir con bastante razón y pruebas de que su descendencia, el pueblo judío, sigue ahí, bastante fuerte, más fuerte que nunca, de alguna manera, y aunque no le han reconocido como su Salvador y Mesías todavía al que lo era, o al que lo es, la descendencia de Abraham, hay millones y millones y millones por toda la tierra, y terminarán ganando detrás de su Mesías. No hay prueba, o sea, no hay duda. Da igual que hubiese Hitler por medio y otros muchos. Da igual. Descendencia de Abraham, de ese hijo único, al final serán los vencedores, porque seguirán al Rey de Reyes, su Mesías. ¡Qué maravilla! Así pues tenemos a tu hijo, tu único hijo, 3 veces, porque Dios quería enseñarnos a nosotros, cuidado con nuestras posesiones, cuidado con la palabra pequeñísima, la palabra mí. Cuidado con esa palabra. Esto es mí. Tenemos muchos míes o mis. Y Dios, si tú de verdad quieres prosperar en Dios y disfrutar de su voluntad para tu vida, Él va a asegurarse de que tus míes son, entre comillas, esto es mío, pero ¿sabes qué? Realmente es de Dios. Esto es mío, pero ¿sabes qué? No me agarro demasiado fuerte a ello. Una orden sorprendente para Abraham, una orden misteriosa que todavía es complicado entender por qué, cómo pudo Dios, y para él desde luego que era un misterio absoluto para Abraham. Pero se agarró en lo que él conocía de Dios, y eso es lo que tenemos que hacer en cualquier prueba, siempre. Cuando es que en la prueba no vemos lo que viene, no sabemos lo que viene, pero sabemos quién lo ha mandado y podemos agarrarnos a él, y lo tendremos que hacer, porque las pruebas de Dios son personalizadas para ti y para mí. Sacrificar lo que más quieres toda nuestra vida, nos estará probando Dios. Al final, esa es la realidad. Como hemos visto, nuestro tiempo, saludos, recursos, familia. Así que terminamos con 3 palabras y ahí lo dejamos por hoy. Obediencia sin discutir. Dios dijo, vete, y de madrugada Abraham se fue. Y no hay ni una sola palabra de discusión o de argumento por parte de Abraham. No digo que no hubiese, pero la Biblia lo escondió a propósito, y yo creo que Abraham dijo, vale, pues sí, pero esa mente, ¿cómo tenéis? ¿Tú crees que durmió? Yo creo que pues, se fue de madrugada porque no durmió nada. No pegó ojo, creo yo. Obediencia inmediata. Obedécele ya de una vez. Andrés, hazlo. No esperes. No tardes. Y una obediencia expectante. Lo he puesto así, creo que está bien. Quiere decir que le obedecemos a Dios. Sabemos que si le obedecemos, el resultado final
Es el mejor que puede haber para nosotros, porque nos ama. Gloria a Dios. Abraham nos enseña, pues, acerca de su actitud con sus posesiones, y nosotros debemos de aprender para no tener que tener igual las mismas pruebas una y otra vez por ser cabezotas. Muy bien, vamos a dejarlo ahí, vamos a orar y así. Bien, gracias Señor por el ejemplo de Abraham. Enséñanos, Señor, a seguir sus pasos de obediencia. Gracias por su ejemplo. Ayúdanos a nosotros a tener mucho cuidado con los míes, que no tengamos ídolos, que no estamos dispuestos a sacrificar en el altar si nos lo pides. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.